Hola jóvenes, nos reencontramos otra vez para ver la semana 11 que viene a ser cinética y equilibrio químico. Veamos entonces qué nos dice este tema. Tenemos cinética y equilibrio químico. Empecemos con cinética química. Su mismo nombre nos dice algo. Cinética química habla de, cuando hablamos de cinética, velocidad. Pero antes de hablar de velocidad, tenemos que hablar de movimiento. La palabra cinética nos dice ambas cosas, pero si a eso le agregamos química, entonces vamos a hablar de tanto el movimiento que ocurre en una reacción, cómo ocurre la reacción, conocido también como el mecanismo de reacción, y la velocidad de reacción, que es la velocidad cómo se va dando esta reacción. Entonces, cinética química es la parte de la química que estudia el mecanismo y la velocidad de reacción. ¿A qué cosa nos referimos con mecanismo de reacción? Hablar de un mecanismo de reacción nos dice, son los pasos o etapas mediante las cuales se realiza una reacción química. Si queremos clasificar a una reacción química de acuerdo a su mecanismo, estaremos hablando de dos tipos de reacción. Uno, reacción sencilla. ¿Qué es una reacción sencilla? Es toda reacción que ocurre en una sola etapa. Es decir, por ejemplo, yo tengo el hidróxido de sodio que reacciona con el ácido clorhídrico. Esta me genera cloruro de sodio más agua. Es decir, en una sola etapa reacciona el ácido y la base y me genera la sal. Pero también podemos encontrar una reacción compleja. Y una reacción compleja es aquella que se lleva a cabo, obviamente, en dos o más etapas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, esta reacción que está aquí. NO en forma de gas más O2 en forma de gas me genera 2NO2 en forma de gas. A ver, esta reacción a simple vista uno podría decir que es una reacción que se va a dar en una sola etapa. Pero cuando uno analiza esta reacción, uno se da cuenta que esta reacción está formada de dos partes. El NO en forma de gas reacciona con el NO en forma de gas
y esto me genera N2O2 en forma de gas. Y este N2O2 en forma de gas recién reacciona con el oxígeno y me genera 2NO2 en forma de gas. Si nosotros sumamos la reacción, lo que me genera es la ecuación inicial. 2NO en forma de gas más O2 en forma de gas me genera 2NO2 en forma de gas. Una cosa característica de esta reacción compleja es que está formada de dos o más etapas, pero siempre una de ellas es la etapa lenta y la otra es una etapa rápida. ¿De qué nos sirve saber eso? Ahorita vamos a ver. Pero además, en las etapas de la reacción, podemos darnos cuenta de que un producto formado en la primera reacción se elimina con un reactante de la segunda reacción. De tal manera que cuando tenemos una especie que cumple con eso, se le llama que es una especie intermediaria. Ya hablamos de mecanismo, podemos hablar de velocidad de reacción. Pregunta, ¿qué mide la velocidad? La velocidad mide la rapidez de un cambio, ¿no? En este caso, la velocidad de reacción mide la rapidez con la que desaparecen los reactantes o aparecen los productos. De tal manera que una velocidad de reacción o velocidad promedio se mide como la variación de concentración molar con respecto al tiempo. Pero, como hemos dicho, si es con respecto a los reactantes, se le tiene que colocar el signo negativo. ¿Por qué? Porque los reactantes están desapareciendo, razón por la cual la concentración final será menor que la concentración inicial, razón por la cual tiene signo negativo. Mientras que los productos, o si se halla con respecto a los productos, esta será positiva. No es la única forma de hallar, porque esto sería si hubiera una solución o un gas. Pero si se trata exclusivamente de gases, también se puede hablar de la variación de la presión parcial con respecto al tiempo. Hemos visto velocidad de reacción, pero ¿en qué teorías se refrenda esto? ¿Cuáles son las teorías bases para explicar una velocidad de reacción? Nosotros aquí tenemos dos teorías que están relacionadas con esto. Teorías que explican la velocidad de reacción. Tenemos la teoría de colisiones. Entonces, nosotros sabemos de que para que exista una reacción, las sustancias iniciales, es decir, los reactantes, tienen que estar en contacto. ¿Bastará? Veamos esto. Vamos a poner un sistema en el cual vamos a tener una sustancia A2 que va a reaccionar con la sustancia
B2. Obviamente, producto de la reacción me tiene que generar 2AB. Vamos a cambiar de color para que sea mucho más notorio. Pero vamos a ver qué sucede si nosotros ponemos en contacto las sustancias de diferente manera. A ver, ¿qué nos dice? Nos dice A2 va a chocar con B2 y eso me tiene que generar 2AB. Es decir, estos dos van a chocar y me va a generar este compuesto o este producto. Pero este producto hace relación a 2AB. Si nos damos cuenta, aquí A está solo y aquí B está solo. Y aquí sí se ha formado AB, pero no como yo quiero. Falso. Aquí en el segundo vemos que las dos partes de A ha chocado con uno de B y el otro de B está solo. No es. Aquí sí, yo tengo la sustancia AA y BB. De tal manera que esto sí me da el producto que yo quiero. Entonces, ¿qué nos dice esta teoría de colisiones? ¿Basta que choquen? No, porque además de chocar, también tienen que tener una adecuada dirección. Entonces, la idea de choques es que cuando choquen dos sustancias, te formen un choque efectivo. Entonces, para que los reactantes pasen a productos, deben chocar. Pero, además, deben tener una adecuada dirección. Entonces, esa adecuada dirección es lo que da la capacidad para que choquen y formen el producto deseado. Si no, otra vez regresan a los reactantes hasta que tengan un choque efectivo. La teoría número 2 nos dice la teoría del complejo activado. ¿Qué nos dice la teoría del complejo activado? La teoría del complejo activado nos dice, igual que en el otro caso, yo tenía A2 que va a reaccionar con B2 y eso a la postre me iba a dar 2AB, ¿correcto? Pero en el intermedio yo iba a tener algo así, A que está unido con A y que tiene una interacción o ha chocado con B unido con B, ¿cierto? Se supone de que yo quiero romper los enlaces que tiene A con A, B con B, para formar estos enlaces que están acá. O sea, mi meta es formar estos enlaces y romper estos. ¿Qué tengo que hacer para formar estos y romper los otros? Entonces, a este compuesto que se ha formado como parte intermedia se le llama el complejo activado. Que viene a ser el Ca. Entonces me dice, para que los reactantes
formen productos deben ganar energía. Y a esta se le llama la energía de activación, que siempre es mayor que cero. Entonces, ya es la segunda vez que nosotros queremos relacionar una reacción química con energía. Si no mal recuerdo, eso lo hicimos en el tema de reacciones químicas y habíamos clasificado cómo es que se da una reacción en base a la energía involucrada. En ese momento habíamos dicho de que era una reacción endotérmica y exotérmica. Veamos cómo esto está relacionado con esas dos tipos de reacciones. Voy a colocar dos gráficos. En uno de ellos vamos a decir que la energía de los reactantes es menor que la energía de los productos. Tanto es así que esto será energía y esto tiempo de reacción, igual acá. Y vamos a decir que esta es la energía de los reactantes y esta es la energía de los productos. Y aquí vamos a cambiar la cosa. La energía de los reactantes es mayor que la energía de los productos. Energía de productos, energía de los reactantes. Como acabamos de ver, toda curva o perfil de energía está relacionado y me dice, los reactantes deben ganar energía para llegar a los productos. Los reactantes deben ganar energía para llegar a productos. El punto más alto de esta gráfica hace reacción a la energía del complejo activado. Igual acá es la energía del complejo activado. Podemos decir que esto de aquí es la energía de activación. Esto de acá es la energía de activación. Podemos decir también que esto de acá es la energía de reacción. Igual acá, esta vendría a ser la energía de reacción. Considerando algo importante, que la energía de reacción siempre se calcula como la energía de los productos menos la energía de los reactantes. Igual acá, la energía de reacción es igual a la energía de los productos menos la energía de los reactantes. Si ustedes se dan cuenta acá, como la energía de los reactantes es menor que la de los productos, yo puedo decir aquí que la energía de reacción, ¿qué signo tiene? Positivo. Mientras que aquí la energía de reacción tiene un signo negativo. La pregunta es, ¿y eso qué cosa me da? Bueno, veamos qué cosa nos dice la reacción química. La reacción química me dice, para que este reactante llegue a producto, ¿qué debe hacer? Los reactantes, para que lleguen a productos, según esto, deben ganar energía. Y aquí, para que los reactantes formen productos, tienen que liberar energía o calor. Si recordamos, cuando hicimos reacciones químicas, esta reacción es de tipo endotérmica. Y esta es una reacción de tipo exotérmica. Pero también hay que recordar que el hecho de asignar un signo a la energía ya te estaba diciendo algo importante. Si una energía o un calor es positivo, es porque es energía o calor ganado
o absorbido. Y eso implicaba una reacción endotérmica. Que si la energía es negativa, es una energía perdida o liberada, eso implica una reacción exotérmica. Y justamente estamos definiendo otra vez lo que ya habíamos visto desde la semana número 2, que vimos materia. Ahora, ¿cuáles son los factores que influyen en la velocidad de reacción? Uno, un factor que influye en demasía es la temperatura. Hablar de temperatura nos dice, si tú aumentas la temperatura, la velocidad de reacción también aumenta. Es tanto el efecto de la temperatura que se dice que una variación de temperatura de 10 grados hace que la velocidad de reacción se duplique y en muchos casos hasta se triplique. Es decir, la influencia de la temperatura en una reacción química es muy, pero muy fuerte. 2. La concentración de los reactantes. Si yo tengo dos sustancias que van a reaccionar y estas están en solución acuosa o en un estado gaseoso, si hay más reactantes, la posibilidad de choques es mayor. Razón por la cual, si tú aumentas la concentración de un reactante, eso influye en el aumento de la velocidad de reacción. 3. Superficie de contacto. Cuando nosotros hablamos de la superficie de contacto, nosotros vamos a referirnos a algo bien simple. Por ejemplo, si yo tengo un clavo, lo tiro al patio, lo dejo 2 semanas, ¿qué sucede? El clavo se oxida, ¿correcto? Si este clavo se oxida, la pregunta es, ¿dónde se lleva a cabo la reacción química? Algunos dirían en el patio, otros dirán en el clavo. Pero si nosotros observamos el clavo, todo está oxidado. Si traemos un serrucho y cortamos el clavo a la mitad, ¿la parte central está oxidada? Pues la respuesta es no. Entonces volvemos a preguntar, ¿dónde se lleva a cabo la reacción química? Y la respuesta es, obviamente, en la interfase. ¿Qué quiere decir? En la superficie de contacto. A mayor superficie de contacto, mayor velocidad de reacción. Ahora, no vayan a pensar de que es mientras más grande, más velocidad de reacción, porque eso no es cierto. Cabe destacar que para todos aquellos que han ido a un campamento y han prendido una fogata, se dan cuenta que es preferible prender una rama que un tronco, aserrín que una rama, ¿no? Entonces, tiene que estar finamente dividido
para que la velocidad de reacción sea mayor. 4. Catálisis. ¿Qué es la catálisis? La catálisis es la modificación de la velocidad de reacción. ¿Cómo se da esto? Se puede dar de dos formas. Con un catalizador que aumenta la velocidad de reacción, aumentando, vamos a poner, y un inhibidor disminuyendo la velocidad de reacción. Ahora, ¿cómo es que el catalizador realiza su función? Es decir, el catalizador aumenta la velocidad de reacción. ¿Cómo lo hace? Veamos qué sucede. ¿Se acuerdan de este concepto que habíamos visto? Que la velocidad de reacción tenía que ganar energía para pasar a productos. Correcto. Pero ahora, ¿qué cosa hace el catalizador? El catalizador hace una idea muy, pero muy simple. El catalizador hace esto. Miren qué sucede. Si se dieron cuenta, esto es con catalizador. ¿Qué está haciendo el catalizador entonces? Está disminuyendo esa energía de activación. Y cuando disminuye la energía de activación, obviamente estamos hablando de que la velocidad de reacción ocurre de una manera mucho más rápida. Entonces, esa es la forma de trabajo. Un catalizador disminuye la energía de activación, haciendo que la velocidad de reacción sea más rápida. El inhibidor, lo más probable es que aumente la energía de activación, y muchos dicen que el inhibidor también destruye, o bueno, reacciona con las sustancias intermedias para generar otras sustancias, evitando que así se formen más productos. Entonces, volvamos y veamos la ley de velocidad. Cuando hablamos de la ley de velocidad, nosotros vamos a ver cómo es que la velocidad depende de la concentración de los reactantes. Y es que esta ley de velocidad está relacionada o es directamente proporcional a la concentración de los reactantes, cuales sean y cuantos sean. De tal manera que cuando uno tiene una reacción química, AA en gas más BB acuoso, me va a dar CC más DD, uno va a decir que la velocidad de reacción es directamente proporcional a la concentración de A a la alfa por B a la beta. Pero como no quiero usar proporcionalidad, yo puedo decir que la velocidad de reacción es igual a una constante por la concentración de A a la alfa por B a la beta. La idea es poder determinar K, alfa y beta. ¿Cómo determinamos eso? Esto depende de una sola cosa, depende del mecanismo. Y dependiendo del mecanismo, nosotros vamos a diferenciar dos formas de hallar la ley de velocidad. Entonces, vamos a poner aquí 1. Si la reacción es sencilla. Caso que ya hemos visto, por ejemplo, CaOH2 acuoso más HCl acuoso me genera CaCl2 acuoso más H2O.
De primera mano, uno podría decir que la velocidad de reacción es igual a una constante por la concentración del hidróxido de calcio por la concentración del ácido clorhídrico. Pero siempre ya desde la semana 7, donde cada vez que tú te encontrabas con una reacción química tenías que balancear, esta no puede ser la excepción. De tal manera que lo primero que tienes que hacer es balancear, ¿no? Acá tenemos 2 y aquí 2. De tal manera que si la reacción es sencilla, tú vas a encontrar ambos reactantes en la ley de velocidad, pero estos tienen que estar elevados a sus correspondientes coeficientes estequiométricos. Por tal razón, aquí debe de ser 1 y aquí debe de ser 2. Entonces, siempre ambos reactantes con sus respectivos coeficientes. 2. Si la reacción es compleja. Por ejemplo, la que ya habíamos visto, NO en forma de gas más NO en forma de gas me genera N2O2 en forma de gas. Habíamos dicho que esta era la etapa lenta y también que el N2O2 en forma de gas más O2 me generaba 2NO2 en forma de gas, que era la etapa rápida. Para nosotros, la ecuación era 2NO en forma de gas más O2 en forma de gas me genera 2NO2 en forma de gas. ¿Correcto? Ahora, ¿qué podemos decir con respecto a esta ecuación? Cuando hablamos de una reacción compleja, nosotros tenemos que considerar algo importante. Tenemos varias etapas de reacción, pero siempre una de ellas es aquella que permanece, o en todo caso es la que más se demora, o podríamos decir que es la que predomina en este tipo de velocidades. ¿Cuál es? Obviamente es la etapa más lenta. Entonces, siempre que nosotros dependamos o que sepamos de que una reacción es compleja, entonces nuestros ojos deben de estar en, obviamente, la etapa lenta. De tal manera que la velocidad de reacción es igual a una constante por la concentración del NO al cuadrado. Entonces, como podemos ver, solo depende de la etapa lenta. Pasemos a la segunda parte del tema y ahora nos toca ver equilibrio químico. Cada vez que nosotros hablamos de la palabra equilibrio, siempre nos echamos a pensar, y una de las cosas que primero nos viene a la mente es el hermano curso de física, donde siempre vamos a encontrar cuerpos en equilibrio, ¿cierto? Ahora, la pregunta es, ¿podríamos aplicar equilibrio químico en esta ecuación? Por ejemplo, retomando la idea, cuando uno habla de equilibrio físico o estática, uno siempre dice, ¿no? Para que un cuerpo esté en equilibrio, la sumatoria de fuerzas debe ser 0. Eso implica que si sobre un cuerpo hay una fuerza, debe de haber otra en sentido opuesto de la misma magnitud. En base a esa analogía, aquí, en esta reacción, ¿es posible aplicar el equilibrio químico? La respuesta es no. No se puede aplicar el equilibrio. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque acabamos de decir
de que si es físico, yo necesito dos fuerzas señalando de forma inversa. Entonces, aquí yo solamente tenía una flecha y no puede ser que sea una de ese tipo. ¿Dónde se logra el equilibrio? El equilibrio se logra siempre y cuando mi reacción sea reversible. Pero, a diferencia del equilibrio estático, este equilibrio es dinámico, es decir, las concentraciones aumentan y disminuyen. Lo que no varía es justamente su relación, es decir, el o la constante de equilibrio. Veamos cómo hallamos esa ecuación de equilibrio. Es decir, el equilibrio químico solo se logra en ecuaciones reversibles. Y para que se dé el equilibrio, yo tengo que saber que la velocidad de reacción directa debe ser igual a la velocidad de reacción inversa. De tal manera que la velocidad de reacción directa será una constante directa por la concentración de A a la A entre B a la B. Y la velocidad de reacción inversa será igual a la constante inversa por la concentración de C a la C por D a la D. Pero acabamos de quedar en que para que se dé el equilibrio, la velocidad de reacción directa debe ser igual a la velocidad de reacción inversa. Entonces, nosotros sabemos que la velocidad de reacción directa debe ser igual a la velocidad de reacción inversa. ¿Qué quiere decir? Que la constante directa por la concentración de A a la A por B a la B es igual a la concentración inversa o la constante inversa por la concentración de C a la C por D a la D. Hacemos el despeje, constantes para un lado, concentraciones para el otro, KD entre KI es igual a la concentración de C a la C entre D a la D por A a la A entre B a la B. La división de dos constantes me genera otra constante y a esta se le denomina la constante de equilibrio. Constante de equilibrio. Esta constante de equilibrio se puede dar de dos formas, Kc o Kp. Kc viene a ser en función a la concentración molar y es para soluciones y gases. Kp con respecto a la presión parcial y solo para gases. De tal manera que, por ejemplo, yo tengo N2 en forma de gas más H2 en forma de gas que está en equilibrio con el NH3 en forma de gas. La pregunta es, siempre balanceamos primero, 3 aquí, 2 acá, y a mí me dicen yo quiero Kc. Kc viene a ser entonces la concentración del NH3 al cuadrado entre N2 por H2 al cubo. O podrías decir que Kp es igual a la presión parcial del NH3 al cuadrado entre la presión parcial del H2 al cubo por la presión parcial del N2. Y existe una relación entre Kc y Kp.
Kp es igual a Kc por RT a la delta de N. Y siempre considerando que delta de N es igual al número de moles de gas de producto menos el número de moles de gas de reactante, ¿no? Siempre bajo ese mismo concepto. Reglas para hallar la constante de equilibrio. Solamente nos vamos a basar en dos reglas. Uno, balancear la ecuación. Y dos, reconocer el tipo de equilibrio. ¿Y a qué me refiero con tipo de equilibrio? Veamos. Equilibrio homogéneo. En un equilibrio homogéneo, por ejemplo, tenemos N2O4 en forma de gas pasa a 2NO2 en forma de gas. Si nos damos cuenta, un equilibrio homogéneo es porque todas las especies se encuentran en una misma fase. De tal manera que para hallar Kc, lo único que tengo que hacer es la concentración del NO2 al cuadrado entre la concentración del N2O4. O Kp vendría a ser la presión parcial del NO2 al cuadrado entre la presión parcial del N2O4. Muy bien, pero también tenemos un equilibrio heterogéneo. Equilibrio heterogéneo. Bajo ciertas condiciones y en un recipiente cerrado, yo puedo tener esta reacción en equilibrio. Ahora, ¿quiénes participan en la expresión de equilibrio? Esta expresión de equilibrio, Kc, vendría a ser la concentración del CO2 al cubo entre la concentración del CO al cubo. O si prefieres, Kp debería ser igual a la presión parcial del CO2 al cubo entre la presión parcial del CO al cubo. Es decir, siempre en un proceso heterogéneo, ninguna sustancia líquida ni sólida en estado puro o puro va a contribuir a la expresión de equilibrio. Entonces, no intervienen en la expresión de equilibrio los sólidos ni líquidos puros, pero sí los gases y las soluciones acuosas. La pregunta es, ¿y hay algún factor que pueda modificar la constante de equilibrio? Sí, existe un factor que afecta la expresión de equilibrio. ¿Cuál es? El único factor que tiene una influencia muy grande en la velocidad de reacción. La temperatura. Y aquí se presenta uno de los temas que muchas veces trae un poco de dificultades o piensan que me dan un dato inservible. Como bien sabemos, la temperatura es el único factor
que puede alterar la constante de equilibrio. Y siempre que a mí me den una constante de equilibrio, me tienen que dar la temperatura a la cual ha sido medida. Pero esa temperatura es solo un valor referencial. Es decir, a esa temperatura se da esa constante de equilibrio. Si tú aumentas 1 grado o disminuyes 1 grado, la constante de equilibrio varía. Por tal razón, siempre es necesario colocar la temperatura, pero eso no implica que la tengo que usar en alguna ecuación. Y para el resto tenemos el principio de Le Chatelier. Para ser sincero, a este principio de Le Chatelier yo lo considero como el principio del Contreras. ¿A qué se refiere? A que cualquier cosa que tú hagas hacia un sistema del equilibrio, el sistema te dará la contra. Es decir, tú haces algo, el sistema dice no, lo contrario. ¿A qué viene esto? El principio de Le Chatelier nos dice algo importante. Ante la acción de un factor externo, el equilibrio se desplaza para minimizar esta acción. Expliquemos a qué nos referimos cuando hablamos de este principio de Le Chatelier. Por ejemplo, tomemos la idea inicial del equilibrio. H2 más 3H2 me da 2NH3 en forma de gas. Habíamos visto que la constante de equilibrio es igual a la concentración del NH3 al cuadrado entre la concentración del N2 por la concentración del H2 al cubo. ¿Correcto? Ahora, mi pregunta es, ¿qué sucede si yo aumento la concentración del N2? Obviamente, si aumento reactantes, me voy a productos. ¿Qué sucede si aumento la concentración de NH3? Me voy a reactantes porque estoy aumentando productos y me voy para allá. ¿Qué sucede si disminuyo la concentración de H2? Obviamente tengo que ir a compensar esa pérdida. ¿Qué sucede si aumento la presión? Aquí una cosa que tomar en consideración. Si aumento la presión en un sistema donde la temperatura es constante, entonces al aumentar la presión baja el volumen. Por tal razón, tengo que buscar menor número de moles de gas. En esa situación, aquí tengo 4 moles. Aquí tengo 2 moles. Entonces, tengo que irme para los productos. Pero además, yo sé que aquí el delta de H o el delta de E o la energía de reacción son aproximadamente 350 kJ por mol. ¿Qué pasa si aumento la temperatura? Como esto es positivo, yo sé que el calor está aquí. Si aumento la temperatura, como estoy aumentando reactantes, me voy a ir a productos. Pero yo quisiera saber, además, qué pasa con la constante de equilibrio. Porque acabamos de ver en el caso anterior que el único factor que influye en la constante de equilibrio es la temperatura. Si aumento la temperatura, ¿qué pasa con la constante de equilibrio? En este caso es muy simple. Si aumento la temperatura, el sistema se va hacia los productos.
Si estoy yéndome hacia los productos, se está aumentando el numerador, por tal razón la constante de equilibrio también aumenta. Y si coloco un catalizador, la constante de equilibrio no se inmuta. ¿Por qué? Porque obviamente en un catalizador aumenta la velocidad de reacción, pero hemos quedado que en una constante de equilibrio las dos velocidades son iguales, de tal manera que aumenta la de ida y aumenta la de regreso. Por tal razón no ocurre nada en el equilibrio. Muy bien. Veamos qué nos dicen los ejercicios de esta semana. Hemos llegado a la parte final de la parte teórica. Pasemos a ver los ejercicios de esta semana. Dice, la cinética estudia la rapidez con la que se llevan a cabo las reacciones químicas, sus mecanismos y los factores que la afectan. Al respecto, indique verdadero o falso para las siguientes afirmaciones. La velocidad de reacción se expresa en el sistema internacional SI en molar por segundos a la menos 1. ¿Eso es verdadero o falso? Acuérdense que la velocidad de reacción es igual a la variación de concentración molar con respecto al tiempo. La variación de concentración molar es mol por litro y la variación de tiempo es en segundos. Pero acuérdense que litro no es la expresión del sistema internacional, sino metros cúbicos, razón por la cual esto es incorrecto. ¿Qué nos dice la 2? El mecanismo de reacción puede ser sencillo o complejo. Eso obviamente es correcto, como habíamos visto. Otra ocasión también se le puede decir una reacción sencilla, elemental, cuando se habla de una velocidad simple. 3. Los factores que afectan la velocidad de reacción siempre la incrementan. A ver, si uso un catalizador negativo o un inhibidor, disminuye la velocidad de reacción. Si aumento la temperatura, la velocidad aumenta, no disminuye. Entonces eso es falso. Y la respuesta es la E, falso, verdadero, falso. ¿Qué nos dice el problema? La velocidad de reacción mide la cantidad de sustancia transformada en la unidad de tiempo. Así, un nivel de glucosa de 270 miligramos por decilitro, 15 milimoles por litro, baja a 90 gramos por decilitro, miligramos por decilitro, que viene a ser 5 milimoles por litro en 2 horas, calcula la velocidad de reacción en ese intervalo de tiempo en unidades de molar por segundos a la menos 1. Muy bien. Entonces, yo puedo decir, esto es variación de concentración del reactante con respecto al tiempo. Esto sería, como es glucosa, el reactante, menos, tengo 5 milimolar menos 15 milimolar entre 2 horas. Esto me sale 10 entre 2, 5 milimolar por hora. Ahora lo único que tengo que hacer es transformarlo en molar por segundo. 5 milimolar por hora por. Yo sé que 10 al cubo milimolar es un molar por una hora, 3.600 segundos. Entonces esto me sale 1,4 por 10 a la menos 4 molar por segundo.
1.4 por 10 a la menos 4 por 10 a la menos 2, esto sería por 10 a la menos 6. Y esa es la respuesta. Y la respuesta sería la C. Muy bien. Los plásticos biodegradables, al reaccionar con el oxígeno inyectado del aire, produce bajo condiciones de 58 grados y durante 6 meses dióxido de carbono, agua y demás sales minerales. El proceso es catalizado por células microbianas. La ecuación química es plástico más O2 más catalizador, CO2 más agua. La finalización del proceso se mide por la concentración del CO2 producido. Señala la alternativa con afirmación o afirmaciones verdaderas. Llevar la temperatura del proceso a 48 grados biodegradará más rápido el plástico. Nosotros sabemos que si aumenta la temperatura, la velocidad de reacción también aumenta, pero está empezando en 58 y pasa a 48, entonces esto hace que la velocidad de reacción sea más lenta. Cambiar a un proceso anaeróbico determinará o detendrá la biodegradación. Acuérdate de que un sistema anaeróbico todo sistema anaeróbico implica concentración de oxígeno 0. No hay oxígeno. Y si no hay oxígeno, obviamente la reacción, como tiene reactante, no se va a dar. Entonces esto es correcto. Fermentar el plástico previo ingreso al reactor producirá CO2 más rápido. Acuérdate que cuando vimos una de las propiedades para aumentar la velocidad de reacción, hablábamos de la superficie de contacto. Y si tú aumentas la superficie de contacto, entonces la velocidad de reacción también aumenta. Y eso es correcto. Entonces la respuesta es 2 y 3. Conforme a la gráfica adjunta que muestra los perfiles de energía potencial de reactivos y productos de una reacción química no catalizada y otra catalizada, señala la secuencia de verdadero y falso. ¿La energía de activación es mayor en la energía no catalizada? Si nos damos cuenta, nosotros vamos a ver que la energía de reacción catalizada es esta. Y que esta es la energía de reacción. Vamos a ponerlo de otro color porque no se ve bien. A simple vista nos podemos dar cuenta que una distancia desde 5 hasta 85, que viene a ser 80, y la catalizada viene a ser solamente 50, la energía de activación es mayor en la reacción no catalizada. Eso es correcto. La reacción catalizada es una reacción exotérmica. Nosotros podemos ver si es una reacción exotérmica o no si nos damos cuenta qué pasa con la energía de reacción. La energía de reacción siempre es productos menos reactantes. 40 menos 5 sale 35 kilojoules. El signo positivo, entonces, es una reacción endotérmica. Esto es falso. Según la teoría del complejo activado, este se forma a los 85 kilojoules y 55 kilojoules, correcto. Nosotros sabemos de que el punto más alto de un perfil de reacción es lo que te da la energía del complejo activado. Y eso es correcto. Por tal razón, la respuesta es verdadero,
falso, verdadero. Entonces la respuesta es la C. Dice, el mecanismo complejo de descomposición de ozono en agua pura en condiciones alcalinas, según Tomiyasu, tiene las siguientes reacciones de iniciación. Tenemos H3 más OH menos, me da H2O menos más O2, con una constante de 40, que es lenta, y una segunda etapa, que es 2,2 por 10 a la 6, que es rápido. Para este sistema, escriba la ley de velocidad y el orden de reacción, y luego señale la alternativa correcta. Entonces, hemos visto que si yo tengo dos sistemas o dos mecanismos de reacción, yo puedo saber que el mecanismo de reacción o la reacción o etapa de reacción que está relacionada con la velocidad de reacción siempre es la etapa lenta. Por tal razón, yo puedo ver que la velocidad de reacción es igual a una constante por la concentración del O3 por la concentración del OH menos. Entonces, yo puedo decir que la velocidad de reacción es igual a 40 molar a la menos 1, segundos a la menos 1, por la concentración de O3 por la concentración de OH menos. Y el orden de reacción viene a ser solamente la suma de los factores que están aquí. Es decir, el orden de reacción sería 1 más 1, 2. Entonces la respuesta sería la B. El mecanismo complejo de descomposición de ozono en agua pura en condiciones alcalinas es ese. Dice, la saturación máxima de ozono en el agua es 1,2 por 10 a la menos 6 molar y la concentración de OH es 1,0 por 10 a la menos 5 molar. Para este sistema, calcule la velocidad de reacción y señale la alternativa correcta. Nosotros acabamos de ver que la velocidad de reacción para este sistema es 40 molar a la menos 1, segundos a la menos 1, por 1,2 por 10 a la menos 6 molar, por 1,0 por 10 a la menos 5 molar. Molar con molar se va. Velocidad de reacción es igual a, entonces la velocidad de reacción es 4,8 por 10 a la menos 10 molar por segundo. Entonces la respuesta es la B. La disociación de CO2 detectada por espectrofotometría infrarroja se promueve en gran medida por la presencia de CH4. La reacción entre CO2 y CH4 se produce por encima de los 673 Kelvin para dar CO2 e hidrógeno. Determine la constante de equilibrio para la relación molar de la ecuación balanceada, siendo 4 litros el volumen del reactor. Como me dan la reacción, yo tengo CO2 más CH4, me da 2CO más 2 hidrógenos. Dice, determine la constante de equilibrio para la relación molar de la ecuación balanceada, siendo 4 litros el volumen del reactor. Entonces, yo puedo decir, aquí hay 1 mol, 2 moles, 2 moles. Concentración molar sería 1 sobre 4, 1 sobre 4, 2 entre 4, 2 entre 4. Por tal razón, yo puedo decir constante Kc viene a ser la concentración del CO al cuadrado por H2 al cuadrado entre la concentración del CO2 entre la concentración del CH4. Reemplazamos 0,5 al cuadrado por 0,5 al cuadrado entre 0,25 por 0,25. Esto me sale 1. Entonces la respuesta es la C.
8. En un reactor se coloca hierro sólido y agua, luego se somete a 727 grados Celsius, detectándose desde los 45 minutos que el hidrógeno no cambia su concentración y con la ecuación química 4Fe sólido más 3H2 en forma de gas me genera 2Fe2 o 3 sólido más 3H2 en forma de gas. Como ya sabemos, mi constante de equilibrio viene a ser la concentración de H2 al cubo entre la concentración del H2O al cubo, ya que como son sólidos, estos no participan de la expresión de equilibrio. Entonces, podemos decir, desde los 45 minutos se alcanzó el equilibrio químico, eso es correcto. Si ya la concentración no cambia, entonces es correcto. Es un equilibrio heterogéneo y la constante Kc es H2 entre H2O, falso, porque está olvidando los exponentes. Sí es un equilibrio heterogéneo. Las constantes Kc y Kp tienen el mismo valor. A ver, nosotros hemos puesto que Kc o Kp es igual a Kc por RT elevado a la delta de n, siempre y cuando que estos sean los mismos valores. Kp vendría a ser Kc por RT y el delta de n es 0, porque hay 3 moles de gas de producto y 3 moles de gas de reactante. Entonces, en base a eso, yo puedo decir que Kp es igual a Kc. Eso es verdadero. Por tal razón, la respuesta es verdadero, falso, verdadero. El tetraóxido de nitrógeno existe en equilibrio con el dióxido de nitrógeno, el cual depende de la temperatura. Dicho equilibrio también se conoce como equilibrio de disociación. Calcule Kc a 35 con los datos de la siguiente tabla. A 35 grados. Entonces, a 35 grados yo tengo este valor. Kd vendría a ser igual a Kp, que viene a ser la presión parcial del NO2 entre la presión parcial del N2O4, y eso viene a ser 0,3. ¿Correcto? Pero yo sé que Kp es igual a Kc por RT a la delta de n. Según mi constante o mi equilibrio, N2O4 es 2NO2, delta de n, 2 menos 1, 1. Entonces, yo sé que Kc vendría a ser Kp entre RT, Kp 0,3 entre 0,082 atmósferas por litro entre mol por Kelvin por 35 sería 308 Kelvin. Y el valor de esto era 0,35 atmósferas. Se van las atmósferas, se van los Kelvin, me queda en mol por litro. Esto sería 1,19 por 10 a la menos 2 molar. Y esa sería la respuesta. El problema 10 nos dice, para la siguiente ecuación química en equilibrio, y ya me está dando algo interesante aquí. Esto quiere decir que la reacción es endotérmica. Entonces yo sé que N2O4 en forma de gas más calor está en equilibrio con 2NO2 en forma de gas. Dice, seleccione la acción que debe realizarse para aumentar el rendimiento del proceso o aquella que produce mayor cantidad de dióxido de nitrógeno.
Me dice, disminuir la cantidad de tetróxido de nitrógeno. Si tú disminuyes eso, el equilibrio se va hacia la izquierda, tratando de aumentar lo que se ha perdido. Si tú aumentas la temperatura del proceso, al aumentar la temperatura, obviamente te vas a ir a los productos. Y esa sería la respuesta. Si tú aumentas la presión, entonces vas a buscar el menor número de moles de gas. Y al inicio tenemos 1 mol y al final tenemos 2 moles. Entonces te vas hacia el inicio. Aumentar la cantidad de NO2. Si tú aumentas NO2, te vas allá. Si agregas un catalizador, negativo o inhibidor, acuérdate que agregue cualquier cosa que sea catalizador o inhibidor, no me va a dar ningún resultado en un equilibrio. Muy bien, jóvenes, hemos llegado a la parte final de esta semana 11. Espero vernos en una próxima ocasión. Sigan estudiando, que ya se acerca el segundo examen. Suerte.